Bueno, entonces, de momento ya vamos a convocar dos exámenes para el próximo miércoles 15 de abril. La ficha de base de interpretación del paisaje, el paisaje, y la ficha de base de interpretación del paisaje, la fauna. Son dos fichas muy llevaderas, muy sencillas, muy bien explicadas y muy resumidas, y no voy a perder mucho tiempo en explicarlas porque las tenéis en internet. Abriremos haremos una conexión para resolver las dudas que tengáis y nos examinaremos de esas dos cosas conjuntamente con alguna cosa más que ya convocaremos para el miércoles día 15, ¿vale? Las fichas del paisaje son sencillamente tres folios, ¿no? Y entonces lo que hace es una primera aproximación conceptual a lo que es la interpretación del paisaje, ¿no? Divide los componentes del paisaje en elementos abióticos, bióticos y antrópicos. Habla de los tres principales tipos del medio, que son el natural, el rural y el urbano, ¿vale? Y dando cuatro pinceladas de cada uno de ellos, porque dependiendo del tipo de medio en el que estemos, tiene más importancia unos tipos de elementos del paisaje u otros. Evidentemente, en el medio urbano tendrán más importancia los factores antrópicos e históricos del patrimonio cultural e histórico que los elementos naturales, que tendrán más importancia en los enclaves naturales. ¿De acuerdo? Bien, también hablamos un poquito de la diversidad de paisajes naturales que tenemos en Andalucía, y esto es muy importante porque vivimos en una región donde la variedad de ecosistemas o la variedad natural es impresionante, y por lo tanto hay mucha variedad de paisajes, desde Doñana hasta la alta montaña de Sierra Nevada. ¿De acuerdo? Tenemos paisajes muy diversos, pasando por supuesto por las zonas semiáridas de Guadí, que conocemos también, ¿vale? Habla un poquito sobre el clima mediterráneo, sobre los aspectos geológicos y geográficos que condicionan esa variedad paisajística en Andalucía, y habla también de la influencia de los seres humanos y sobre la interpretación, espacios protegidos, etcétera, ¿vale? Ese tema es muy sencillito, tres folios. El siguiente que nos vamos a examinar, y que hemos hablado nada todavía en clase, es sobre la fauna, pero está muy resumido y está muy bien. Mirad, eh, interpretar la fauna es muy difícil, ¿no? La botánica es más fácil porque los árboles no se mueven, no se desplazan, ¿no? Entonces, cuando vamos a una enclave natural, sabemos los árboles que nos vamos a encontrar allí porque ya los conocemos, pero la fauna es muy difícil. No obstante, sí es importante hacer eh, una aproximación a la diversidad de fauna que nos podemos encontrar en nuestro ecosistema. Ese tema me gusta mucho cómo está muy simplificado, pero es muy interesante porque está sacado de diversa documentación, pero sobre todo de las charlas de biólogos y de personas, de técnicos que trabajan en empresas, donde llevan a sus clientes a avistar determinados animales, ¿no? O aves. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a llevar a clientes normalmente extranjeros para ver linces o para ver lobos en el norte o osos incluso en el norte de España, o para ver determinadas aves como la cuyalba negra en la comarca de Guadix, porque tenemos una variedad tan amplia, y esto suscita tanto interés en otras zonas de Europa, que vienen personas de norte de Europa, normalmente ingleses, para ver o para fotografiar determinadas aves que no tienen allí, porque aquí tenemos una diversidad impresionante. Entonces, el tema está como muy clara la organización. Por un lado os hablo de la diversidad faunística, de los mamíferos, de las aves, de los anfibios y reptiles, invertebrados, etcétera, muy bien clasificados, pero hago hincapié en curiosidades, en detalles, y hago hincapié en las especies que tienen un valor importante desde el punto de vista del turismo ornitológico, en el caso de las aves, o del turismo de faunístico, por así decirlo, ¿vale? Bueno, está muy interesante, empieza por los mamíferos, evidentemente no están todos, solo están algunos, intento poner los más representativos y os pongo aquí algunas curiosidades. Os hablo de los ungulados, muy importante y muy curioso.
En fin, es que aquí está todo de las rapaces, dividida entre las rapaces diurnas, las rapaces nocturnas y nocturnas, la ave acuática. Os pongo curiosidades muy interesantes de las aves, anfibios, reptiles, invertebrados, os los clasifico y termino con una parte de... Bueno, hay una parte de muy curioso que os lo he metido porque muchas veces con niños en granjas, escuelas y eso se hacen talleres, por ejemplo, hay talleres para medir la calidad del agua a partir de bioindicadores. Los bioindicadores son animalitos que nos encontramos en el agua y que en función de cuáles nos encontramos y cuáles no, nos dicen la calidad del agua que tiene, ¿vale? Entonces, o hablo también de la egagrópila. La egagrópila es la mayoría de las rapaces ingüyen a sus presas enteras, ¿vale? Y luego, después de digerirlas, hacen con los elementos que no pueden digerir, que normalmente son los pelos y los huesos, hacen una bola y la regurgitan. Entonces, hay muchos estudios que analizando, bueno, cada ave tiene un tipo de egagrópila distinta, ¿vale? Entonces, analizando esas egagrópilas, tú puedes analizar perfectamente qué es lo que se ha comido esa rapaz. En fin, aquí es un tema muy interesante, muy sencillo, que seguro que se puede completar muchísimo, pero no vamos a hacer más hincapié en este apartado, aunque ya nos gustaría. Pero bueno, es una base bastante interesante y a partir de aquí cada uno ya puede ampliar lo que quiera, ¿vale? Bueno, pues del tema del paisaje y del tema de fauna tenemos un examencillo el miércoles día 15 a las 9:30, ¿vale? Venga, hasta pronto.